Muy bien, jóvenes, el siguiente tema a evaluar es la diarrea infecciosa aguda. Importante, en este caso nos vamos a enfocar en las diarreas infecciosas. Posteriormente en gastro tendrán que checar algunos otros parámetros para sospechar de otras etiologías que generen diarrea infecciosa, diarrea aguda, perdón. Y en este caso, importante, solamente hablaremos de las causas infecciosas. Definición: aumento en la frecuencia y el volumen de las heces por arriba de 200 gramos por día. Urgencia: reducción de la consistencia de las heces y se define como aguda durante un periodo menos de 4 semanas y crónica de más de 4 semanas. La diarrea aguda es definida entonces con mayor detalle con el desarrollo abrupto de 3 o más pérdidas de heces durante un día. Normalmente en promedio es 1 o 2 veces que hacemos del baño. Normalmente con el incremento del contenido de agua en las heces fecales, un valor por arriba o por arriba de 10 mililitros por kilogramo por día de cada uno de los infantes y en los jóvenes, o arriba de 200 gramos por día en los adultos. Normalmente esas serán algunas de las definiciones que pueden encontrar ustedes en artículos y en libros. La otra definición es cualquier diarrea, o que se define la diarrea como cualquier variación significativa de las características de las deposiciones respecto al hábito previo del paciente. Si tu paciente hace 3 o 4 veces el baño normalmente, a él no correspondería esta situación o definición de más de 3 o pérdidas de popó, ¿no? Sino por arriba de lo que normalmente esté haciendo. Entonces es importante que tomen en cuenta esas situaciones con cada uno de sus pacientes y tienen que individualizar el concepto. Obviamente tampoco, en algunas situaciones no podemos ver el contenido de agua o la situación de medir el agua de la popó es muy difícil de hacer. La única manera que tenemos es, en el caso de los niños, medirlo a través del el pesaje de los pañales, y en el caso de los adultos pues prácticamente dependemos de lo que él nos pueda decir acerca de las características de sus heces fecales. Entonces es importante que tomen en cuenta estas definiciones. Son definiciones que encuentran en bastantes artículos recientes, pero también hay que tomar particularmente de manera individual lo que les pueda decir su paciente. Básicamente se considera que existen 4 mecanismos implicados en la fisiopato. Acuérdense que aumento de la osmolaridad del contenido luminal, la llamada diarrea osmótica, la diarrea secretora, que es la disminución de la absorción o aumento de la secreción intestinal, alteraciones en la motilidad y exudación de sangre, moco y proteínas en la llamada diarrea inflamatoria. Entonces, 4 mecanismos que van a estar unidos o van a componerse de un mismo microorganismo. Puede tener 1, 2 o 3 de estos mecanismos para generar un proceso de diarrea. Diarrea aguda es frecuente, en menores de 5 años sigue siendo una causa de muerte, casi 525,000 muertes de manera anual, y con apropiado cuidado médico y sobre todo cuidado y adecuada asesoría de los papás debería haberse disminuido este grado de muerte o esta frecuencia de muertes desde hace ya bastante tiempo. Los patógenos que cursan con diarrea pueden ser transmitidos a través de la comida, a través del agua, de persona a persona. La diarrea aguda se presenta con una duración menor de 15 días. Normalmente es de origen infeccioso, autolimitada y no se consigue identificar el agente causal en más del 70-80% de los casos. Normalmente se transmite habitualmente por fecal oral, ingesta de aguas o alimentos contaminados y por un mismo microorganismo patógeno o una toxina preformada. Hay que considerar situaciones como viajes recientes, ingesta de fármacos, antibióticos, intoxicación alimentaria por familiares, homosexualidad, inmunodeficiencia, varias cosas que a lo largo del semestre tienen que empezar a hilar para poder sospechar cuál pudiera ser la causa de una diarrea infecciosa. Las diarreas infecciosas las dividimos entonces en agudas y crónicas. Agudas menores de 15 días, crónicas mayores de 4 semanas. Agudas casi siempre son virus, toxinas preformadas, casi siempre intoxicación alimentaria definida por el cuadro inicial de menos de 24 horas después de la ingesta de algún alimento o algún alimento que hayan notado los pacientes capaz de generar el proceso de diarrea, y toxinas formadas después de la colonización. En este caso es importante hacer esta diferenciación, por eso les puse esta diapositiva. Toxinas preformadas son las que se encuentran dentro del alimento, principalmente toxinas generadas por Staphylococcus aureus y Bacillus cereus. Toxinas formadas después de que colonizó el intestino o el epitelio intestinal o la mucosa intestinal, E. coli, enterotoxigénica, Clostridium difficile y perfringens.
Invasión bacteriana, generalmente acompañado de una diarrea inflamatoria, E. coli, Salmonella, Shigella, Campylobacter, Yersinia y Vibrio paramilíticos. Esto en el caso de bacterias de características invasivas como mecanismo de producción de la diarrea y parásitos como Giardia lamblia y Entomoeba histolítica. Para las situaciones de diarreas infecciosas crónicas, que eso se verá en otra presentación, prácticamente solamente tenemos tres bichos, hablando de situaciones infecciosas: Giardia, Entomoeba y Clostridium difficile, que Clostridium difficile se valorará dentro de otro tema de los que están pendientes de exposición en la última parte del curso. Causas de diarrea aguda, aquella que dura menos de 15 días, infecciosas y no infecciosas. En infecciosas, productoras de toxinas, otra vez E. coli, Bacillus cereus, además que ya sabemos que Bacillus cereus y estafilococo prácticamente están preformadas, y para la E. coli prácticamente necesita haber llegado a nivel intestinal para producirlas ahí. Aquellas que invaden la mucosa, Salmonella, Shigella, Yersinia y Campylobacter, en ese orden se las tienen que aprender. Pregunta de examen nacional. Y la infección sistémica, habitualmente Legionella y Psittacosis, que son cosas bien extrañas de encontrar en nuestro medio. Las diarreas no infecciosas pues tienen que ir a buscar todas estas causas, y su curso de gastro normalmente tiene que darles el plan terapéutico y el protocolo de estudio para descartar medicamentos, colitis isquémica, síndrome de intestino irritable, una enfermedad inflamatoria intestinal, etc. Esas causas no se valorarán en esta presentación. Producción de toxinas, enterotoxinas, neurotoxinas. Enterotoxinas, diarrea no inflamatoria, es la producción. Interfiere con los procesos de reabsorción y secreción de los enterocitos. El ejemplo más típico es la toxina por Vibrio cholera. Y otras bacterias productoras de enterotoxinas, Staphylococcus aureus, E. coli, Clostridium, Bacillus cereus. Neurotoxinas sobre el centro del vómito hacen que se vomite mucho, principalmente Staphylococcus aureus y Bacillus cereus. Entonces, esas toxinas preformadas que veíamos en un principio por estos dos microorganismos normalmente generan el proceso de producción de la diarrea a través de interferir sobre todo con las bombas de cloro, al igual que Vibrio cólera, pero también son capaces de ir directamente hacia el centro del vómito a nivel del cuarto ventrículo, perdón, y normalmente generan gran capacidad de producir un cuadro con mucho vómito acompañado de diarrea acuosa. Características principales para sospechar de una intoxicación alimentaria. Citotoxinas, el tercer grupo de toxinas que se llegan a generar. Destruyen las células epiteliales de la mucosa intestinal, producen diarrea inflamatoria, y las bacterias productoras de citotoxinas son Shigella, disentería tipo 1, la cepa enterohemorrágica de E. coli O157H7 y Vibrio parahemolíticos y el Clostridium difficile. Entonces, las toxinas son bastante frecuentes empleadas por los microorganismos que afectan a nivel intestinal, tanto a nivel del sistema del intestino delgado como del intestino grueso. Es importante que aprendan que existen diferentes mecanismos, desde las enterotoxinas, neurotoxinas y citotoxinas, porque prácticamente habrá bichos como Shigella o E. coli que tienen la capacidad de invasión y aparte la producción de toxinas que incrementan su capacidad patogénica. La invasión de la mucosa, entonces, Shigella, E. coli, Salmonella y Campylobacter, diarrea inflamatoria. Entonces, con esto más o menos ya deben de darse cuenta que dependiendo de la manifestación clínica es la serie de microorganismos que ustedes tienen que sospechar que son capaces de generar esa manifestación clínica. Si mi popó tiene sangre, tiene disentería o es una diarrea inflamatoria, tengo que sospechar que sea una invasión de mucosa intestinal. Pero a la vez, debo de saber que estas bacterias son capaces de generar toxinas y pueden perpetuar su actividad durante mayor cantidad de tiempo. Algunas características importantes, si yo tengo afectación del intestino delgado y del intestino grueso. Del intestino delgado normalmente la afectación casi siempre es una diarrea acuosa con mucha frecuencia o incremento de la frecuencia de heces. Casi siempre tengo un pH de esas heces fecales pues con diarrea de menor de 5.5. Normalmente tengo poca cantidad de neutrófilos o leucocitos, menos de 5 por campo. Y aquí lo que les marqué en las flechitas es sospechar cuáles son los principales agentes. Para intestino delgado siempre sospechen de agentes virales en primera instancia: rotavirus, adenovirus, caliciovirus, de los cuales principalmente los calicivirus
y rotavirus son los que llevan la batuta. Ahorita vamos a hablar un poquito de cada uno. Y después nos vamos a aquellas bacterias enterotoxigénicas y algunos parásitos como sospecha. Para aquella afectación del intestino grueso es aquella que se acompaña de sangrado, de gran cantidad de moco en muy poquita cantidad o volúmenes muy pocos de popó, en diarrea, lo que no interferiría con la definición que vimos al principio, y normalmente con gran cantidad de leucocitos, un pH aumentado y con presencia de sustancias reductoras negativas a comparación del intestino delgado. ¿Dónde van a actuar o qué bacterias actúan principalmente en el intestino grueso? Las bacterias que actúan son las bacterias con mecanismos invasivos: E. coli, Shigella, Salmonella, Campylobacter, Yersinia. En ese orden son como se las tienen que aprender. Y en algunas situaciones tenemos la toxicidad bacteriana que genera citotoxicidad, Clostridium difficile y la que veíamos de Shigella, disentería tipo 1. Parásitos que les encanta llegar al intestino grueso, prácticamente solamente la entomoeba histolítica, que genera una diarrea inflamatoria. Entonces, mecanismos no inflamatorios por enterotoxinas, invasión o citotoxinas y penetración o invasión. Prácticamente en donde actúan: intestino delgado o intestino proximal delgado, no inflamatorias enterotoxinas, diarrea acuosa, características o ejemplos: vibrión, cólera, escherichia, enterotoxinas. Una repetición de lo que hemos estado viendo. Inflamación, invasión o citotoxinas: Shigella, Salmonella, Campylobacter, E. coli enteromorrágica, o enteroinvasiva. Ahí es importante que recuerden el nombre de estas dos subespecies de E. coli, y Yersinia enterocolítica. Normalmente las invasivas o penetrantes: Yersinia enterocolítica y Salmonella typhi. Entonces es importante con este cuadro es tratar de volver a rememorar cuál es la característica o el mecanismo generador de la diarrea, en dónde actúan y qué tipo de diarrea es la que está produciéndose. Para la penetrante o invasiva, el término de fiebre entérica por Salmonella typhi o salmonelosis generada es, o fiebre tifoidea, porque salmonelosis extremadamente se refiere a la salmonela que solamente afecta al tracto intestinal. Fiebre tifoidea es lo que se genera en este último grupo, y es importante que la recuerden como aquella causa de paso directamente a través de la invasión de Salmonella typhi para producir esa fiebre, casi nunca acompañado de una diarrea tan importante. Realmente lo que molesta más al paciente y el cuadro típico es la fiebre tifoidea o la fiebre entérica acompañante. Para las demás, normalmente encontramos todas las bacterias que hemos estado hablando, con diferentes mecanismos: producción de enterotoxina o producción de invasión o citotoxinas. Eso es importante que chequen muy bien este cuadro, que lo analicen, porque prácticamente de aquí viene una parte de su examen. Tenemos entonces características diferenciales, jóvenes. Tenemos diarrea inflamatoria, diarrea no inflamatoria. La no inflamatoria es intestino delgado. Ya vimos que principalmente sospechamos de virus, tiene mucho volumen, hay poca urgencia por hacer del baño, no hay tenesmo fecal y la fiebre puede estar o no presente. Mientras que la diarrea inflamatoria es de intestino grueso, hay muco con sangre, es siempre hay urgencia por ir al baño, se acompaña de tenesmo rectal, sí, con la sensación de que haces del baño y quieres seguir haciendo esto, más que nada por afectación, por la inflamación y el proceso infeccioso de la situación de la percepción del reflejo de la defecación, perdón. Y algunos datos claves que son los que le pongo en la imagen de la derecha. Bueno, diarrea inflamatoria también se le conoce como disentería, sobre todo por los libros de pediatría y algunos libros de medicina interna. En este caso, si la clínica empieza durante un lapso menor de 8 horas y hay ingesta de alimentos, se sugiere que el consumo de una toxina preformada, Perbringes, Staphylococcus aureus o Bacillus aureus. Algunas situaciones o diagnósticos agregados o manifestaciones clínicas extraintestinales que nos hace sospechar de algunos bichos. Aquí sí es importante, porque luego se los preguntan en su examen nacional, recordar la artritis reactiva por Salmonella, Shigella y Yersinia, aquellas que son enteroinvasivas, y eritema nodoso por Yersinia, Guillain-Barré por Campylobacter, y el síndrome urémico hemolítico, que es lo que más les preguntan, y creo que lo veremos en nefro también, por E. coli enteromorrágica, por producción de una chigatoxina o una toxina parecida a Shigella y Campylobacter jejuni, que se pueden complicar con este tipo de falla renal aguda con alta mortalidad en niños.
Normalmente tenemos que tomar muestras de ese, más de 3 leucocitos por campo indica diarrea inflamatoria. En la otra diapositiva que hemos visto me decía que más de 5. Realmente ahí el porcentaje o la situación es de 5 para arriba, jóvenes. Ahí sí tomen en cuenta ese valor límite, así como en el examen de orina. Más de 5 leucocitos es de una diarrea inflamatoria. Coprocultivo siempre es obligado en diarreas inflamatorias de más de 3 días de evolución. No hay otra situación. Se debe de hacer diarrea inflamatoria, disentería con más de 3 días que no haya mejorado, a fuerzas tienes que tomar un coprocultivo. Obviamente está indicado siempre que tengas sospecha de VIH o que sepas que es un paciente con VIH, tomar un coprocultivo para esos pacientes. O que tenga criterios de gravedad, sobre todo por el grado de deshidratación manifestada o el grado de toxicidad o respuesta inflamatoria generada. Parásitos, siempre que hay diarrea prolongada, casi siempre diarreas crónicas de más de 4 semanas o situaciones de salida a lugares tropicales fuera del país. Y normalmente se recoge o se hace un coproparasitoscópico de 3 muestras de diferentes días para mejorar el rendimiento de la prueba, y en algunos casos más extraños, en menor cantidad, entre el 5 y el 3% de los casos, necesario realizar una sigmoidoscopía, sobre todo para pacientes con diarrea de características de inmunocompromiso, en este caso con VIH, con la sospecha de Clostridium difficile o que hayan tenido estancias hospitalarias grandes o hayan recibido antibióticos en las últimas 2 semanas. Diarreas agudas no inflamatorias, diarreas acuosas. Prácticamente aquí nos enfocamos ahí donde les puse la flechita roja. Predominan las alteraciones de la absorción, eso de los azúcares no reducidos, perdón. La secreción del intestino delgado, diarreas de gran volumen, normalmente un volumen importante, que son las que generan mayor riesgo de deshidratación, en este caso junto con alteraciones electrolíticas, leucocitos fecales normales y sangre normalmente negativa. ¿Cuáles son los bichos más frecuentes? Les había dicho, siempre sospechen, en este caso, de ese tipo de diarreas. Aquí tiene mucho que ver el antecedente de la edad y el antecedente de exposición. Normalmente por edad, si son pacientes jóvenes, si son pacientes niños, sospechen de situaciones virales, aunque en los adultos también predomina este tipo de diarrea como agente viral. Rotavirus y norovirus son los principales, ¿sí? Sobre todo rotavirus, en este caso también para afectación de los adultos, y norovirus casi siempre para afectación de los niños. Bacterianas, E. coli toxigénica, Vibrio cólera, y parasitarias Giardia, que eso es importante. Giardia, a pesar de que es la principal etiología a descartar en una diarrea crónica, la Giardia también es capaz de generar como parásito una infección aguda. Brotes con origen en agua, típicamente autolimitados, dolor abdominal en 80% y fiebre hasta el 40%. Ciclospora, prácticamente productos contaminados, pero la Giardia es bien importante, junto con Cryptosporidium, sospecharlo también como un proceso agudo de manera inicial sin respuesta después de 3 días a manejo antibiótico estándar. ¿Sí? En el caso de la diarrea, pues perdón, ahí me equivoqué, es la manifestación crónica siempre es la esteatorrea, pero de manera aguda siempre que hayamos viajado a lugares o hayamos ingerido alimentos de dudosa procedencia. Diarreas alimentarias o intoxicaciones alimentarias. Estafilococo aureus con toxinas preformadas, causa más frecuente de brotes de gastroenteritis aguda de origen alimentario, productor de enterotoxina preformada, ¿sí? Y la bacteria se multiplica en el alimento y produce la enterotoxina, es decir, puede ser preformada, simplemente encontrar la toxina en el alimento, o puede estar presente la bacteria en el alimento y puede producir la toxina. Entonces, esa es la única situación en la cual sí comparte, pues, a comparación de las otras diapositivas, la formación o la preformación y la formación una vez que llegó a la mucosa intestinal. ¿Ok? La enterotoxina es termoestable, puede resistir la cocción de alimentos, característica periodo de incubación de unas 6 horas y la duración es de 8 a 10 horas, en promedio 24 horas para este tipo de infección. Acuérdense que una de las características es la gran cantidad de vómito presente. Entonces, toxinas preformadas, Staphylococcus aureus, habitualmente en alimentos frecuentemente implicados, jamón, ensalada de patata, huevo, mayonesa, pasteles de crema que no hayan sido refrigerados. Y en el otro caso tenemos el Bacillus cereus, que es el llamado síndrome mético, muchas náuseas, mucho vómito, habitualmente en arroz frito como fuente de alimento mal cocinado o que se haya dejado mucho tiempo a la intemperie,
y que no haya vuelto a calentarse y no lo hayamos comido así. Y en un lapso de 8 a 16 horas encontramos Clostridium praevingens y Bacillus cereus con síndrome diarreico. Esa es la importancia de ver esta tablita. Bacillus cereus entonces genera una intoxicación alimentaria, generando un síndrome emético o genera un síndrome diarreico. ¿De qué depende? De la cantidad de toxina consumida para que se genere por mayor tiempo la mayor persistencia de la toxina. Bacillus cereus en caso del síndrome diarreico se acompaña de diarrea, dolor abdominal, habitualmente encontrado en carnes, verduras, cereales principalmente. Y en el caso de Perfringens, pues prácticamente también lo podemos encontrar como una causa de diarrea, de intoxicación de diarreas entre 8 a 16 horas de tiempo de tiempo de incubación para producir un cuadro de diarrea. Normalmente el jugo de carne es una característica para sospechar de intoxicación por Clostridium perfringens. Diarrea de origen viral es la más frecuente de las diarreas infecciosas, pregunta de examen nacional, más que las intoxicaciones alimentarias, sí. La enfermedad es causada por 4 grupos virales: norovirus o virus del Norwalk, que son un tipo de virus calicivirus, que normalmente se pegan a las bilis intestinales y causan mala absorción, que es una característica de la diarrea no inflamatoria. Resistente al cloro, se expande y contamina agua, incluyendo las piscinas o las albercas. Puede infectar adultos, ¿sí? Primeramente infecta adultos y la principal causa de las infecciones de los adultos. Creo que me equivoqué, que iba a haber dicho que rotavirus infecta a niños y adultos, le vale sombrilla. Pero norovirus o virus de Norwalk es principalmente la característica de infección en adultos. Si me equivoqué, les corrijo. Rotavirus causa deficiencia de lactasa. Eso es también pregunta de examen nacional, porque eso es una deficiencia específica para el rotavirus. Afecta a niños principalmente y es una causa de muerte infantil importante todavía en México. Normalmente resiste el lavado de manos y normalmente se presenta en el invierno. Adenovirus entérico 40 y 41, serotipos 40 y 41, afectan a jóvenes, a niños preadolescentes en verano principalmente, y astrovirus infectan a niños en guarderías y sobre todo a ancianitos en asilos. 4 virus que se deben de aprender. De los 2 principales más importantes que siempre preguntamos son Norwalk y rotavirus, que también los han de revisado en sus clases de virología. Y varía mucho el espectro de manifestaciones. Acuérdense que es una diarrea acuosa, puede ser acompañada de náusea, vómito, fiebre. Tienen los criterios de diarrea acuosa y habitualmente es una diarrea autolimitada en un lapso de 24 a 72 horas. Tratamiento de elección siempre es el proceso de hidratación. Norovirus o virus del Norwalk, en este caso, se une a las vellosidades después de la mucosa intestinal. Acuérdense que principalmente afecta intestino y habitualmente la importancia es que afecta a yeyuno y genera un proceso de polimorfo nuclear, de infiltración por polimorfos a nivel de la lámina propia. Se acompaña de diarrea aguda, 24 a 48 horas después del desarrollo de la enfermedad. Se previene hay gran cantidad de vómitos, y en cada vómito se genera un riesgo de proceso infeccioso. Resiste al cloro, resiste al alcohol. Normalmente el consumo de almejas es una situación importante para la situación de adquisición de infección por norovirus. Para rotavirus, normalmente es un virus de RNA, derivados que tienen forma de llantita, como lo vieron alguna vez en virología, o de rueda. Normalmente se replica en las células epiteliales maduras y en el intestino delgado. Normalmente se une directamente a esos enterocitos e ingresa dentro del citoplasma. Realmente la diarrea en este caso es producida por la pérdida de la superficie de absorción y sobre todo por la deficiencia de lactasa generada por el citoplasma de estos enterocitos afectados, y la disminución en la concentración de otras disacaridasas. Ese es el principal problema que genera una diarrea con azúcares reducidos, grandes volúmenes de popó y sobre todo popós explosivas que tienen la capacidad de generar rosaduras en los niños. Es la característica de sospechar, pues, en este caso de infección por rotavirus.
Normalmente la causa más frecuente de diarrea en la niñez, sobre todo a la edad de 3 años o menos, y más del 90% de los niños tienen anticuerpos adquiridos y se cuenta con una vacuna para aquellos niños que tengan o estén dentro del rango de edad y tengan que estar en alguna situación de riesgo o viajar a otros países. El virus resiste el lavado de manos y normalmente a los desinfectantes, pero es inactivado por cloro a comparación del normovirus o virus de Norval, el cual el cloro no le hace nada. El tratamiento básicamente es rehidratación casi siempre vía oral, de 140 a 150 mililitros por cada volumen de ese o cada episodio de diarrea que se haya tenido. Estándar la aplicación de la solución de rehidratación vía oral, aunque en el 2002 tuvo algunos cambios, sobre todo en la cantidad de azúcar por la osmolaridad, porque era una solución previamente muy osmolar, que a veces generaba mayor problema en las diarreas por mecanismo osmolar. Y en caso de que sea un grado de deshidratación más severo, que lo vamos a ver un poquitito más adelante, pues se utiliza se utilizan otro tipo de soluciones de manera intravenosa. Recordar solamente para las diarreas secretoras, en este caso, sobre todo las diarreas por intoxicación alimentaria, que se puede asociar el subsalicilato de bismuto o agentes antiperistálticos como loperamida. ¿Ok? Acuérdense que es un medicamento de elección también o que se puede utilizar en la llamada diarrea del viajero, como habíamos visto en el capítulo de medicina del viajero. Nota, la loperamida no se debe administrar en pacientes con fiebre o disentería por riesgo de prolongar el cuadro. ¿Ok? Entonces, subsalicilato de bismutos, agentes antiperistálticos sí en aquellos pacientes que tengan diarreas acuosas en las cuales en el cual ese cuadro clínico hable sobre todo de intoxicación alimentaria para mejorar un poquitito la sintomatología, aunque recuérdense que se va a autolimitar entre 24, máximo 48 horas. Diarrea aguda inflamatoria, perdón, es aquella en la cual se predomina la invasión colónica, diarrea de pequeños volúmenes, mucho dolor cólico en cuadrantes inferiores izquierdos, tenesmo, fiebre, típico reencuentro de leucocitarios asociados a heces fecales y la presencia de ferritina. Y normalmente tenemos agentes bacterianos como principal fuente. Campylobacter, Salmonella, E. coli, Clostridium difficile, Salmonella typhi, Vibrio parahemolíticos, causa parasitaria entomoeba histolítica y el único virus capaz de generar este mecanismo es el citomegalovirus, que principalmente tendrá riesgo de producirlo en caso de pacientes con trasplante en los primeros 6 meses o en el paciente con VIH, con infección por virus, ya en etapa de síndrome de inmunodeficiencia. Para las bacterianas, Campylobacter jejuni, normalmente también se puede adquirir a través del consumo de alimentos, carne de ave poco cocinada, leche no pasteurizada, dolor llamada pseudoapendicitis, un síndrome muy parecido, y la artritis reactiva y el síndrome de Guillain-Barré, que no se les olvide porque les preguntan muy frecuentemente en el examen nacional. Salmonella, que no pertenece al grupo TIFI, no tifoidea, que es la salmonelosis, normalmente adquirida a través del consumo de huevos, aves de corral, leche, causa bacteriamente entre un 5 al 10% de los casos y afecta casi siempre a mayores de 50 años el riesgo de que genere aortitis o inflamación o una especie de vasculitis asociada o generando una respuesta inmunológica hacia la aorta. Shigella, inicio brusco, mucha sangre, plus normalmente heces con gran cantidad de recuento leucocitario. Y E. coli, invasiva enterohemorrágica, normalmente casi siempre adquirida a través también de poco cocinamiento de carne del ganado vacuno, leche no pasteurizada, alimentos crudos, y normalmente producen toxina Shiga-like, así como la Shigella, e inducen síndrome urémico hemolítico junto con Shigella, sobre todo en los niños. Eso es bien importante que no se los olvide. Shigella y E. coli enteroinvasiva y enterohemorrágica, productoras de Shiga-toxina como citotoxina. Importante esa chigatoxina, porque creo que no les puse ninguna diapositiva. Esa chigatoxina es capaz de generar obviamente la muerte de los enterocitos y es capaz de pasar directamente al componente o a los torrentes sanguíneos, ¿sí? Y una vez que entra el torrente sanguíneo es capaz de estimular la presencia de un fenómeno que se conoce como
microangiopatía trombótica. ¿Qué es lo que hace esa Shiga? Lo que hace es estimular la presencia del sistema de coagulación, genera múltiples trombos en diferentes sitios, uno de ellos el riñón, uno de ellos a nivel del sistema nervioso central, y genera un cuadro considerado de hipoperfusión junto con presencia de sistema de complemento superactivado, consumo y riesgo hemorrágico posterior. Entonces, esa sería una de las características para Shigella y E. coli enterohemorrágica y enteroinvasiva. Clostridium difficile, pues no hay mucho que checar, realmente lo vamos a ver en el capítulo extra en su última parte del semestre, y prácticamente los demás son de menos importancia. Los más importantes son los primeros 4 o 5 de este grupo. Importante recordar cuáles son los alimentos que probablemente los puedan tener. Si se fijan, casi siempre son alimentos, carnes poco cocinadas. Siempre sospechen eso como una probable característica de una diarrea inflamatoria invasiva bacteriana como factor de riesgo. Diarrea aguda bacteriana, entonces, Salmonella, Shigella, Campylobacter, los 1, 2, 3, 4, 5 clases de E. coli que generan diarrea. También es pregunta para mi examen, jóvenes, se las tienen que aprender. E. coli enterotoxigénica, enteroagregativa, enteropatógena, enterohemorrágica, enteroinvasiva, junto con la E. coli uropatógena que veremos en las infecciones de vías urinarias. Normalmente, ¿cómo se distribuyen? ¿Cuáles son las más malas? La O157H7 enteropatogénica, enterohemorrágica, enteroinvasiva, y la producción de Shiga toxina. Acuérdense nada más de la diarrea del viajero, enterotoxigénica como principal agente, que también es un diagnóstico diferencial. Y normalmente este cuadrito pues les muestra las características de lactoferrina, presente principalmente en polimorfonucleares, para Shigella, Campylobacter y enterohemorrágica y enteroinvasiva. Principalmente es característica de una diarrea enteroinvasiva. Situaciones de alguna cuestión, además el síndrome de pseudoapendicitis para Yersinia y Campylobacter, que no se les olvide, y pues prácticamente serían algunos datos específicos, pero realmente si son muchos datos, no les voy a preguntar tanto los datos independientes, me interesan más las 3 a 5 primeras bacterias que pueden inducir un cuadro de diarrea invasiva aguda, y algunas características tanto del tipo de alimento como de las manifestaciones extraintestinales que pueden generar, sobre todo para situación de su examen nacional. Las 3 bacterias más frecuentes que causan diarreas infecciosas bacterianas agudas son Salmonella, Shigella y Campylobacter. ¿Ok? Posteriormente viene E. coli, viene Vibrio y Yersinia enterocolítica. Esto no es que yo se los diga, esto viene en sus libros de infectología, jóvenes. Tenemos aquí en este grupo aquellas que tienen un periodo de incubación de más de 16 horas. Vibrio, E. coli enterohemorrágica, enterotoxigénica, diarrea del viajero, Salmonella, Campylobacter jejuni, Shigella. Entonces aquí nada más el único que me interesa, porque todas las demás son las que hemos estado viendo, es prácticamente la E. coli enterotoxigénica. Si se fijan, tiene mayor tiempo necesario para incubación para producir la enfermedad más que Staphylococcus y Bacillus cereus con intoxicaciones alimentarias. Esa es la situación. E. coli enterotoxigénica, diarrea del viajero, ensaladas, queso, carne y agua. Importante que no se les olvide. Esa es la situación y eso es lo que también les encanta preguntarles en el examen nacional. Diferencias entre toxinas preformadas por Staphylococcus aureus y Bacillus cereus con lo que es la diarrea del viajero o la E. coli enterotoxigénica. Diarreas infecciosas bacterianas, importante lo que les puse en rojo, casi todos los organismos invasivos necesitan 24 a 36 horas para empezar a producir su efecto en los enterocitos, para producir normalmente y aparición de los marcadores de lactoferrina, la presencia de leucocitos, necesitan forzosamente ese lapso de tiempo, 24 a 36 horas, y para que empiece a aparecer sangre en las muestras de popó. Lo único que puede ser inmediatamente y generando una colitis es la entomoeba histolítica. Acuérdense que todos afectan en este grupo al intestino grueso. Los organismos invasivos, nada más otra vez para que lo recuerden: Salmonella, Shigella, Campylobacter, E. coli, Parahemolíticos y Yersinia. ¿Ok? El otro, el de abajo, normalmente Vibrio bulívico solamente para los locos que toman agua de mar o para los pobres náufragos que luego se mueren por la hipernatremia. Presentación de una diarrea bacteriana.
Periodo de incubación, 8 a 24 horas para Salmonella, 36 a 72 horas para Shigella y 4 días para E. coli enterohemorrágica. Más o menos lo que nos decía en la diapositiva anterior. Yo les diría que en lugar de aprenderse por cada organismo o microorganismo, apenas en lapso de tiempo para en forma general para las formas invasivas. Agréguenle nada más lo del consumo de carne mal preparada o poco cocinada. Diarrea varía en volumen y consistencia. Normalmente para los enterotoxigénicos, enteroagregativos y vibrio es una diarrea acuosa, mucho moco en la Shigella, moco con sangre, pero sobre todo sangre en Shigella, Campylobacter y E. coli enteroinvasiva y enteromorrágica. Son las características distintivas que uno puede preguntar en el momento de realizar lo que es la exploración por aparatos y sistemas directamente al paciente, cuáles son las características. Y con eso puedes darte una idea de cuál pudiera ser el microorganismo que esté generando el proceso infeccioso. Para todos los tipos de las diarreas agudas bacterianas invasivas hay dolor abdominal, mucho incremento de la motilidad intestinal, hay hipersensibilidad abdominal y en algunos casos puede haber o se puede generar un diagnóstico diferencial con apendicitis o colecistitis. Cuando el colon está envuelto, se puede generar espasmo y lo que es afectaciones de lo que es el reflejo de la defecación. Principalmente tenemos flujo y tenesmo, en este caso rectal, y casi siempre hay que sospechar de la presencia de Shigella. Lactoferrina, o el contenido de lactoferrina, que es prácticamente nos ayuda a establecer la presencia de polimorfonucleares y la respuesta tiene una sensibilidad muy buena y es uno de los datos que obtenemos para poder establecer que es una diarrea inflamatoria por organismos invasivos. Altos niveles de lactoferrina en Shigella, Campylobacter y E. coli enteroinvasiva. En las infecciones por salmonella, moderados polimorfonucleares, salmonella typhi, monocitos pueden ser vistos junto asociados a muy bajos niveles de lactoferrina. Recuerden que no es lo mismo salmonella spp con la salmonella typhi. Y lactoferrina es presente con disentería con amibas también. Entonces son las invasivas que afectan el colon principalmente. Tratamiento. Más de los casos de infección o de intoxicación alimentaria se resuelven espontáneamente, 24 máximo 48 horas, no necesitan terapia antimicrobiana. Diarrea del viajero sí es frecuente si se asocia a un cuadro clínico severo, como veíamos en la medicina del viajero. Sí le puedo llegar a dar un curso de 3 días de un antibiótico, antibióticos de elección, pues en este caso quinolonas para esa diarrea, pero en este caso, para las intoxicaciones por Bacillus, para Bacillus cereus o Cereus, perdón, o y estafilococo, prácticamente se desaconseja el tratamiento antibiótico. Antibióticos solamente si hay dolor abdominal, sangre en la popó y fiebre mayor o persistente de 7 días. Es cuando vamos a optar por iniciar un antibiótico, cuando el cuadro inicial era muy característico de una intoxicación alimentaria y con una diarrea acuosa. Ahora, el tratamiento empírico para las diarreas infecciosas es ciprofloxacino o cualquier otra fluoroquinolona o metronidazol en el caso de sospecha por una infección por entomoeba histolítica. ¿Ok? Entonces es importante que vayan ustedes estableciendo el criterio. Aquí es donde va a haber mucha controversia porque muchos libros manejan distintos criterios. Hablamos que en los primeros 3 días, si no había respuesta, obtenía un coprocultivo. En algunos libros dice, si en 3 días tienes teniendo un dato o toxicidad importante, datos de una diarrea inflamatoria, inicia el antibiótico. Aquí en este otro libro nos dice que después de 7 días, con fiebre persistente, diarrea infecciosa, dolor abdominal, es cuando iniciamos antibiótico. Aquí va a depender de ustedes, jóvenes. No hay una regla. Lapsos de tiempo son 3 y 7 días actualmente para poder definir si le vas a dar un antibiótico para una diarrea, siempre y cuando pienses que sea una probable diarrea inflamatoria. Manejo de la grada, determinar la admisión si requiere realmente fluidos o rehidratación. Eso es lo principal que tenemos que hacer. El tratamiento para las diarreas no es tanto decidir entonces el antibiótico, sino establecer el grado de deshidratación que tiene nuestro paciente para ver cómo lo vamos a rehidratar, porque lo que pone en peligro su vida es más el grado de deshidratación que puede llegar a tener de manera inicial, sobre todo para ancianitos y para niños. El tratamiento entonces, resucitación, reablación de electrolitos, antibióticos, sí, ahorita vamos a ver específicamente cuál pudiera ser el antibiótico, aunque la regla general es
después de 3 o 7 días iniciar con una quinolona, pero vamos a ver que hay algunas consideraciones también. Agentes antimotilidad, si es una diarrea inflamatoria, NEL. Si es una diarrea del viajero, pues sí. Si es una diarrea con intoxicación alimentaria, también. Constipación o una dieta constipatoria a base de arroz, a base de test, a base de, en este caso, de cereales, por un corto tiempo, no más de 48 horas o 2 días. Y la hidratación. Vía oral de 120 a 140 mililitros de solución de rehidratación por cada evacuación diarreica, si puede tomar y no está vomitando. Deshidratación severa, solución salina, Harman hasta que mejore el estado de perfusión y después se inicia la rehidratación o se continúa la hidratación con solución salina y solución glucosada. ¿Cómo se establece el grado de deshidratación? Se establece a través de criterios clínicos que en el caso de nosotros, de los adultos, porque específicamente los criterios son para niños, cuando lleven pediatría los van a poder observar. Prácticamente el grado de deshidratación severa para nosotros es aquel paciente que cursa con signos de deshidratación, lengua seborreica, hipotensión o una presión arterial menor de 100, frecuencias cardíacas por arriba de 100, es decir, una taquicardia refleja, signo del lienzo, tanto en la panza como en el dorso de la mano, sobre todo para viejitos, ¿sí? Deshidratación o sequedad de mucosas, que eso me faltó, disminución del llenado capilar o datos de hipoperfusión arriba de 3 segundos, ese sería el otro dato, y la pérdida de peso de más de medio kilo en un lapso de 24 a 48 horas, acompañados de criterios bioquímicos o no acompañados de criterios bioquímicos. Tú decides solamente con el examen físico. Y si inicias, el otro dato clínico importante es somnolencia o datos o alteración del estado mental. Eso también es un criterio de hipoperfusión cerebral por deshidratación severa y ahí se tiene que establecer un esquema de hidratación para deshidratación severa. El criterio bioquímico, recuerden ustedes, por deshidratación es la presencia de hipernatremia con volumen extracelular disminuido. Así definen ustedes a quién le voy a dar hidratación intravenosa y a quién no, jóvenes. Tratamiento, no importa la etiología, si el paciente está hipotenso, tiene fiebre, tiene dolor abdominal, no puede tomar agua, lo tengo que poner medicamentos intravenosos y líquidos intravenosos junto con antibiótico. En esos casos, normalmente sí tenemos que obtener tanto cultivo de sangre como cultivo de popó sin esperarnos los 3 días porque es un paciente que por alguna razón tiene o está críticamente o tiene severidad de infección, ¿sí? Y en este caso sería una muy probable indicación muy fuerte de uso de antibióticos como ciprofloxacino. También es decisión de nosotros, jóvenes, ustedes son los que deciden. Ahora, ahorita vamos a hacer un poquito más, hacer un hincapié en la decisión de iniciar o no qué tipo de antibiótico. En este caso, las quinolonas van varias diapositivas que nos las ponen. Si tienes una diarrea aguda con criterios de deshidratación severa, persistencia de síndrome febril, involucra aquí que busques o que piensas en la posibilidad de iniciar una quinolona como el ciprofloxacino. Tratamiento de la diarrea bacteriana aguda. Electrolitos es lo más importante, reemplazo de agua y electrolitos. Evitar agentes que disminuyen la peristalsis para este tipo de diarreas, incrementan el riesgo de bacteremia, incrementan la duración de la enfermedad, prolongan la fiebre y establecen el riesgo de ser un paciente que se convierte en portador. ¿Ok? Tratamiento antibiótico para salmonella, normalmente trimetoprim o ciprofloxacino, más ciprofloxacino que trimetoprim. Y para el tratamiento de la salmonella, para la salmonella tifib, sobre todo para la fiebre entérica, es lo que se refiere a este enunciado, como yo estoy leyendo un poquitito más, asociado con bacteremia principalmente en niños o en neonatos, pacientes arriba de 50 años y pacientes inmunocomprometidos, se establece la necesidad del tratamiento para evitar un estado de portador o una situación de bacteremia por fiebre entérica, por salmonelosis. Ciprofloxacino para la fiebre entérica, aquella que cumple aparte de datos o criterios de deshidratación severa o estado de sepsis, ciprofloxacino o ceftriaxona. Eritromicina, acitromicina o quinolonas en cursos cortos para Clostridium jejuni o para la infección por
Clostridium por Campylobacter jejuni, perdón. Esta es una situación importante. Campylobacter jejuni, si se fijan, no es la quinolona como primera elección, sino eritromicina y acitromicina, y posteriormente en tercer lugar el ciprofloxacino, mientras que para los demás Shigella, Salmonella sigue siendo ciprofloxacino, para E. coli enterotoxigénica o diarrea del viajera sigue siendo ciprofloxacino, y para Yersinia sigue siendo ciprofloxacino. Curso corto de 3, máximo 5 días para la diarrea del viajero. Entonces, Campylobacter jejuni se transforma en nuestra situación de duda. ¿Por qué? Porque en estos casos se prefiere el uso de un macrólido antes que una quinolona. Un macrólido que interfiere con la producción de proteínas, bacteriostático contra un bactericida como los inhibidores del ADN agirasa, que son las quinolonas. Prevención de la diarrea bacteriana para el portador de salmonela. Se extiende el periodo de 4 a 6 semanas con ciprofloxacino para establecer la erradicación del portador, que es el principal riesgo con salmonela, y sobre todo para el tratamiento del portador, en la cual el salmonela, recuerden ustedes en sus clases de micro, normalmente puede llegar o mantenerse viva dentro de la vesícula biliar, junto con las piedras que pueda llegar a tener la vesícula biliar. Ahora, entonces, tratamiento aquí viene resumido, si de 3 a 5 días es lo general. Salmonella solamente se puede aumentar de 4 a 6 semanas en caso de que se haya demostrado que seas un portador. Y para la fiebre tifoidea, ahí sí también hay un cambio, 10 a 14 días jóvenes de Salmonella tifi, principalmente ciprofloxacino. Para la salmonelosis entérica, pues prácticamente son 3 a 5 días, ¿sí? Y bueno, nos vamos bajando, y Campylobacter jejuni. Acitromicina o quinolona, 3 días. E. coli, ciprofloxacino 3 días. Vibrio, sin tratamiento. Vibrio cólera, ciprofloxacino 1 gramo, dosis única. Y Yersinia enterocolítica, doxiciclina, gentamicina o quinolona, también de 3 a 7 días. Entonces aquí la diferencia es poder identificar el agente etiológico, que es lo más difícil en este tipo de pacientes. La ventaja es que casi se fijan, casi el 80-90% de los pacientes casi se puede iniciar con quinolona y es parte del espectro aceptado. Solamente en algunos casos como Campylobacter y Yersinia, en el caso de Yersinia, se buscaría pues la situación de la doxiciclina, pero es muy difícil encontrar esa situación. Hay una manera de podernos establecer la necesidad de qué medicamento o en qué grupo de pacientes no utilizo quinolona. Eso es lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Bueno, antes de la siguiente diapositiva, el algoritmo diagnóstico y tratamiento de la diarrea adquirida en la comunidad. Duración, y si son más de 10 días se sospecha para parásitos y hacemos un coproparasitoscópico. Lo único que les marqué en rojito es eso. Si se fijan, si siguen los cuadritos del diagrama de flujo, normalmente es un diagrama bastante fácil de entender y es el único que viene en los libros. En 4 libros de infecto es el único que viene un poquitito más, más idóneo para el seguimiento que se les da a los pacientes. Entonces, empecemos. Tratamiento de la diarrea infecciosa e intoxicación. Rehidratación vía oral, solución vía oral, Pedialit, Litren o algunas otras marcas comerciales, subsalicilato de bismuto, sobre todo para la diarrea por intoxicación alimentaria o diarrea del viajero, ¿sí? También aquí les vienen 30 mililitros o 2 tabletas cada 30 minutos por 8 dosis. Loperamida también para este grupo de pacientes, excepto para las diarreas invasivas. Y en este caso de disentería, pues antibióticos. En el caso de diarrea mínima, vómito persistente, subsalicilato de bismuto, y diarrea en infantes menores de 2 años, rehidratación con electrolitos, Pedialit, continuar la alimentación al igual que en los adultos. Normalmente se busca pues solamente el seguimiento y se le dan los signos de alarma. Abajito viene una serie de situaciones importantes. Recuérdense que la loperamida no debe ser usada en pacientes con fiebre y disentería por los riesgos que hablamos, sobre todo para Shigella y sobre todo para Salmonella, y agentes antibacterianos. Situaciones importantes. Importantes, ¿por qué? Porque realmente casi no en ningún libro viene algo muy similar a cómo decirnos qué es lo que vamos a emplear. Si el nivel de sospecha es bajo para una
una Campylobacter resistente a fluoroquinolonas, entonces utilizamos una fluoroquinolona como ciprofloxacino en una dosis de 750 o 500 miligramos por día durante 3 días, o levofloxacino en una sola dosis o 500 miligramos durante 3 días. Norfloxacino es el otro. Segundo criterio, acitromicina 500 miligramos por 3 días o rifaximina 400 miligramos una vez por día durante 3 días, ¿sí? Aunque no se recomienda en el caso de infección con disentería o diarrea inflamatoria, la rifaximina. Niños, esa es la situación que quiero hablarles. Fíjense bien, si tenemos sospecha de bajo nivel de resistencia en Campylobacter con fluoroquinolona, los niños, primero, las quinolonas están contraindicadas por debajo de 12 años o debajo en algunos países debajo de 10 años por la afectación del cartílago de crecimiento. Por lo tanto, en niños es donde, ante un paciente con sospecha de una diarrea enteroinvasiva con Campylobacter, normalmente Campylobacter empezamos a iniciar el tratamiento con macrólidos, acitromicina, en dosis de 1.5 miligramos kilogramo de días durante 3 días si la diarrea persiste. ¿Ok? Eso es importante. ¿Por qué? Porque el Campylobacter, si no es Campylobacter, entonces estamos ante la situación que pudiera ser una Shigella o una E. coli enterohemorrágica o enteroinvasiva. Y recuerden que esas dos cosas generan la producción de Shiga toxina. La Shiga toxina es más frecuente por superficie que pueda pasar por invasión, por el fenómeno invasivo que está generando al torrente sanguíneo. Y los niños son los que principalmente tienen el síndrome urémico hemolítico como complicación. ¿Ok? Entonces, en ellos se prefiere utilizar un macrólido tanto para Campylobacter como para estas bacterias, por el hecho de que el uso de quinolonas o el uso de trimestoprim está asociado al riesgo de incrementar la mayor situación de producir el paso de mayor cantidad de toxina a nivel sanguíneo y generar, en este caso, un síndrome urémico hemolítico. Por eso en muchos libros todavía, y sobre todo, por ejemplo, en alguna clase de nefro que tendremos alguna vez, se aconseja el uso de antibióticos del tipo bactericidas en pacientes con sospecha de síndrome urémico hemolítico y que hayan tenido un episodio de diarrea. Prácticamente se busca con el macrólido inducir la disminución de la toxina para evitar el riesgo de inducir un síndrome urémico hemolítico en pacientes, sobre todo niños, que son los que tienen mayor porcentaje o mayor frecuencia de afectación por esta complicación. Si en mi medio tengo un Campylobacter resistente a fluoroquinolona, como en el Asia, pues prácticamente allí se utiliza macrólidos como acitromicina de primera instancia. ¿Ok? Entonces, aquí la situación es bien difícil de establecer a quién le doy. Normalmente los niños, en lugar de darles quinolona, pues les darían trimestoprim. Nada más aquí es importante ustedes, realmente el tratamiento para ellos lo haríamos con macrólidos de manera inicial ante una diarrea con fiebre de características inflamatorias, principalmente es para esto. Ahora, ¿los adultos pueden complicarse con el síndrome urémico hemolítico? Sí. ¿Quiénes son los inmunocomprometidos? Los pacientes con desnutrición. También es frecuente que se puedan llegar a complicar, aunque es mucho menos frecuente que en los niños, y por eso se decide todavía iniciar un manejo empírico a través del uso de quinolonas, aunque el riesgo siempre es presente para este grupo de pacientes con inmunocompromiso, pacientes con uso de medicamentos que inducen inmunocompromiso, con VIH. Principalmente es la situación de riesgo de generar un síndrome urémico hemolítico por Shiga toxina. Complicaciones de la diarrea aguda en jóvenes, ya para terminar. Diarrea crónica de más de 4 semanas, y normalmente esta diarrea genera deficiencia de lactasa como disacaridasa, genera sobrecrecimiento en intestino delgado de bacterias y eso genera también mala absorción y síndromes de mala absorción tropicales y pus celíaco. Entonces, son pacientes que si la bacteria dura o genera una diarrea crónica pueden tener trastorno de mala absorción, no durante un lapso de mayor de 4 semanas, normalmente de 2 a 3 semanas es de 2 a 3 meses es la duración, perdón. ¿Qué otra situación ocurre? No solamente la complicación de una diarrea crónica por afectación de las disacaridasas o afectaciones o sobrecrecimiento de bacterias en el intestino delgado en 1% de los pacientes con diarrea aguda del viajero, o en el caso de las infecciones
en un tercio de las infecciones, en el 30% de las infecciones por protozoarios como ya de alambre de manera aguda. Las otras complicaciones son síndrome de intestino irritable, artritis reactiva, síndrome urémico hemolítico, trombocitopenia, anemia hemolítica y falla renal, seguido por las bacterias productoras de chigatoxina que hemos estado hablando de ellas, disentería, Shigella disentería tipo 1 y E. coli enteromorrágica principalmente, y el síndrome de Guillain-Barré para Campylobacter y la artritis reactiva también para Campylobacter, Shigella, Salmonella y Yersinia, pero sobre todo para Campylobacter. Entonces prácticamente el síndrome de intestino irritable es una secuela o una complicación de un episodio de diarrea aguda y puede ser persistente durante mes, 4 semanas hasta 6 semanas posteriores al episodio. Ocurre en un 10% de los pacientes con diarrea del viajero y ocurre o puede llegar a ocurrir en un 15% de los pacientes con cualquier episodio de diarrea aguda infecciosa de origen bacteriano. Entonces, aquí solamente, jóvenes, es bien importante que se fijen en el esquema antibiótico empírico. Obviamente nos quedamos con la idea de 3 a 7 días máximo si mi paciente es tóxico, mi paciente tiene datos de diarrea inflamatoria, pues empiezo un tratamiento empírico a través de la aplicación de quinolona si es un adulto, y es un niño, pues prácticamente me veo obligado a utilizar un macrólido como la citromicina.